y no lo confesamos o lo denunciamos, lo estamos encubriendo. Pero a mí me parece que Sócrates no va por eso tanto, ¿verdad? Más bien él habla de la responsabilidad social que tenemos por la existencia del crimen. Si existe crimen y no decimos nada, o si existe crimen y como él dice, lo ocultamos, o mejor digamos, lo ignoramos, decimos que no pasa nada, estamos siendo parte de él. ¿En qué sentido? No porque lo encubramos, sino por la impunidad. Al dejar que pase, volverá a pasar. Si no lo castigamos, volverá a pasar, y volverá a pasar, y volverá a pasar. Y para Sócrates, el perfil era la necesidad de que tenemos de enfrentar al crimen. Todos, usted, yo, todos en general, enfrentar el crimen. No basta el encubrimiento, ¿no? No es solo el encubrimiento del cual habla Sócrates. Él está hablando de la impunidad, de la actitud que debemos tener nosotros frente al fenómeno criminal. Si nosotros no hacemos nada ante el crimen, lo estamos ocultando. Y no solo lo estamos ocultando o encubriendo, sino que al no hacer nada contra el crimen y contra los criminales, lo que nosotros en realidad estamos haciendo es directamente, quizá no, pero sí indirectamente, formar parte de él. Formar parte de una cultura de la criminalidad, donde todo el mundo sabe que cuando cometa un crimen, ¿qué pasa? Va a haber impunidad, nadie lo va a castigar, porque tú y yo no hacemos nada. Vamos a dejar un poco estos pensamientos clásicos, muy buenos, muy condensados, ciertamente, y vamos a ir a otra reflexión. Bueno, los especialistas en criminología, incluso, han tratado, y de hecho existe, han tratado de clasificar la criminología. Obviamente vamos a mencionarlo y tocar algunas de ellas muy importantes, pero que nos van a dar una luz de cuál es el perfil de la criminología. Tenemos la criminología clásica, es decir, aquella que estudia el crimen, ¿no? No habla de cómo evitar el crimen, de estudiar al criminal, de estudiar las formas de evitar el crimen, no. La criminología clásica estudiará el crimen, el hecho criminal, punto. Tenemos también la criminología positiva, es decir, aquella que va a relacionar el crimen con la ley, con la norma positiva. Aquella que va a crear vínculos entre la ley y el delito. Incluso se puede llegar a decir que el crimen no existiría si no hubiera una ley que lo diga. Porque si no hubiera una ley que diga robar es delito, todos robaríamos y nadie sabría que es delito. Pero como sale la ley que dice que es un crimen, entonces el crimen se origina en la ley. Sonó medio raro, ¿no? El crimen se origina en la ley. Interesante. Pero realmente, pues, llegar a un pensamiento así es un poquito, pues, equivocado, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un vínculo entre la norma penal, entre la ley penal y el crimen. Si decimos, por ejemplo, robar es delito, y eso se pone en qué cosa, en una ley. Robar es delito, sale la ley. Entonces, si robo, cometo el crimen. Pero si no hubiera la ley que diga, y robo, no hay ley que lo diga, ¿verdad? Interesante. Tenemos también la criminología local, la criminología comparada y la criminología victimológica. Este es muy importante, porque la criminología victimológica, que va a ser el tema que sigue, en realidad no estudia tanto al criminal, sino estudia a la víctima del criminal y cómo la víctima ha contribuido al delito. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Hay la criminología individual y la criminología colectiva. La criminología de las toxicomanías, bueno, estudia los crímenes que ocurren como consecuencia de la ingesta de drogas, farmacodependencia, o también del alcoholismo, etcétera, ¿no? Luego tenemos la criminología biológica, psicológica y sociológica. Todas ellas relacionadas con ciencias que de alguna medida van a explicar o van a pretender explicar el origen del crimen, el por qué ocurre el crimen, y va a explicar también las conductas del criminal. Bueno, en este punto tenemos que diferenciar dos conceptos que se parecen mucho, pero que nosotros como abogados y futuros abogados tenemos que tener presente que no son iguales. Por un lado tenemos la criminología y la criminalística. ¿Son iguales? Leamos la diapositiva. La criminología es la ciencia que estudia el crimen y trata de explicar su origen, su desarrollo y su consumación.
La criminalística, por otro lado, es un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación, cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y las víctimas. Aquí hemos leído que no es igual. Ciertamente la criminología, ¿no?, es una cosa y la criminalística es otra cosa, que están estrechamente vinculadas, por supuesto. Están íntimamente ligadas una de la otra. Pero en tanto la criminología es una ciencia, la criminalística es un conjunto de técnicas. En tanto la criminología es un sistema de procesos, la criminología o la criminalística es un sistema de procedimientos. Mientras la criminología trata de explicar el crimen, ¿no?, su origen, cómo se desarrolla y cómo se consuma, la criminalística en realidad trata de descubrir y explicar cómo ocurrió ese delito, quiénes fueron los autores y, si es posible, descubrir quién fue la víctima también. La criminalística, entonces, es una técnica y un método diferente a la criminología, pero está bien emparentada a ella. Cuando seamos abogados y si nos especializamos en temas de derecho penal, obviamente entonces tenemos que tener este concepto claro. Criminología, ciencia. Criminalística, conjunto de técnicas. Criminología explica el origen del crimen y su desarrollo y consumación. La criminalística estudia cómo ocurrió el delito y trata de identificar a la víctima y obviamente, y esto es muy importante, a los autores, a través de técnicas científicas. La criminalística descubrirá los delitos, será la parte investigadora de la criminología. En cambio, la criminología es una ciencia que obviamente se servirá de la criminalística, pero también de la antropología, de la sociología y de la psicología. Entonces, desde este punto de vista, la criminología es una ciencia importantísima y su conexión y desarrollo con el derecho penal es también indiscutible. Todo abogado debe tener pautas y conocimientos de criminología. Y si más adelante lo puede hacer, llevar una especialidad o un posgrado en ciencias criminológicas. Con esta invocación termino este tercer tema. Y estamos llegando al final de la unidad y también de este curso. Te espero en el tema número 4, que lleva por título la victimología.